Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Ven y toma el trono, Señor. Ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Vamos levantando nuestras manos. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono, mi Dios. Ven y toma el trono y toma el trono de mi corazón. Y ven y toma el trono. Ven y toma el trono, mi Dios. Ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Y yeah.
Mis amados, Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros en ese día domingo. Hoy es día domingo 7 de junio del año 2020. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque nos permite entrar en la comodidad de su hogar y poder llevar un poco de palabra de Dios, llevar un poco de consuelo. Desde ya pedimos al Dios Todopoderoso que sea tu Espíritu Santo tomando el control de nuestras vidas, tomando el control de lo que hacemos, de lo que tenemos, porque queremos exaltarlo, queremos bendecirlo y queremos glorificar a ese Dios Todopoderoso. En el día de hoy, quiero invitar a usted que abra su Biblia en el libro de Números capítulo 25. Números, el capítulo 25. Hoy queremos hablar, el mensaje se titula como en los tiempos de Balaam, como en los tiempos de Balaam. Números capítulo 25, versículos del 1 en adelante. Amén. El libro de Números capítulo 25, versículos del 1 en adelante, dice el Señor ahí en su palabra: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Padre, bendice tu palabra, Dios Todopoderoso. Te pedimos a ti, oh Dios amado, que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablándonos, que sea tu Espíritu Santo, Dios, guiándonos, que sea tu Espíritu Santo, Dios, manifestando tu poder, tu gloria y tu majestad en ese día todopoderoso. En el nombre de Jesús, oh Dios. Amén, Señor, y amén. Hermanos, se titula como en los tiempos de Balaam. Si usted ha leído la Biblia, usted recuerda que Balaam fue un profeta de Dios, un hombre que tenía una relación con Dios, tenía una comunión con Dios, pero con el tiempo ese mismo Balaam comenzó a corromperse y comenzó ya a profetizar y a predicar por dinero, tanto que el rey Balac lo mandó a llamar para maldecirlo, iba a pagar a él para maldecir el pueblo de Israel. Entonces eso sucede constantemente porque el siervo de Dios, el pastor, el profeta, el evangelista, cuando comienza un ministerio, comienza por amor a Dios, comienza por hacer las cosas por amor, porque quiere a Dios, porque quiere honrar a Dios, porque se siente honrado en servir a Dios. Pero con el tiempo el dinero va corrompiendo este ministerio, va corrompiendo esas vidas y llegan a perder todo lo que Dios le ha dado, llegan a botar todo lo que Dios le ha dado, porque en el libro de Apocalipsis Dios todavía le dice: tengo contra ti que has guardado la doctrina de Balaam. Y Balaam, con una persona que conoció a Dios, que habló con Dios, que era un siervo de Dios escogido de la época, no tuvo la oportunidad de entrar al cielo. ¿Por qué? Porque ponía tropiezo al pueblo de Dios. Cuando usted predica por dinero, cuando usted predica, hace las cosas buscando su bienestar, usted es capaz de pasar encima de las personas con tal de alcanzar su objetivo. Entonces Balaam no lo hacía por dinero. Aunque Dios lo bendecía, él quería maldecir, porque Dios le había dicho a Balaam que no fuera con Balac. Pero como Balac envió príncipes, después príncipes más honorables, porque cada vez que un rey enviaba príncipes más honorables, significaba más dinero, significaba una ofrenda mayor. Entonces Balaam, ahí pensando lo que hacía, y se dejó vender. Hoy en día el mundo está manejado por el dinero, el mundo está manejado por la corrupción. ¿Por qué? Porque estamos llegando a ese punto, como en los tiempos de Balaam, donde el amor se está enfriando, principalmente en el pueblo de Dios. Algo que debemos darnos cuenta, que como pueblo de Dios, es una decisión nuestra el pecar o no pecar. No es que Dios lo va a hacer. Fíjese que Balaam no pudo maldecir al pueblo, pero dio la estrategia de cómo podía destruir el pueblo de Israel. Balaam no lo maldijo, Balaam no hizo algo malo. Balaam simplemente refirió y habló de la debilidad que tenía el pueblo. Entonces vino el diablo y le presentó las hermanastras al pueblo de Dios.
porque sabía que la debilidad de los muchachos eran las mujeres, y los llevó las mujeres y se mezcló con el pueblo de Dios, y comenzó la decadencia en lo que es el pueblo de Israel. Ya el pueblo ya no creía tanto en Dios, la relación del pueblo con Dios ya no era tan fuerte. Por eso cuando Dios sacó el pueblo de Israel, Dios decía a Moisés que matara a todos, entre mujeres y niños. Usted se pregunta, ¿pero qué tiene que ver las mujeres? ¿Por qué tiene que ver los niños? Que son niños. Sí, pero lo que fue inculcado en esos niños son lo que el día de mañana va a traer la maldición a ese lugar. Son lo que fue inculcado a esas personas, son lo que va a traer daño al pueblo de Dios. Entonces, cuando Dios le decía a ellos, miren, mate todos, es porque Dios sabía lo que había pasado, lo que había sido sembrado en esas personas, lo que tenían ellos en su corazón, a quien adoraban a ellos. Y dice el versículo que ellos adoraban, y dice, así el pueblo acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra ellos. La adoración a Baal Peor, hermanos. Baal Peor significa el Dios de la brecha, el Dios de la apertura. O sea que lo prohibido lo hace permitido. El pueblo de Israel dice que los muchachos, cuando vio las muchachas hermosas, comenzaron a fornicarse con ellas, ¿va? Tener relaciones sexuales, una fornicación espiritual, una fornicación carnal, y comenzaron a olvidarse de Dios, y según ellos estaban adorando. ¿Por qué? Porque en ese lugar, adorar, ese tipo de adoración era una adoración normal, recta. Por ejemplo, si usted va en muchos lugares de África, donde la religión es el satanismo, usted va a llegar y es algo normal. Pero el pueblo de Dios había salido de Egipto con una adoración establecida por Dios. El pueblo de Dios debía adorar a Jehová, Dios de los ejércitos. Y el pueblo llegó en Moab y comenzó a adorar un Dios que no era Dios. ¿Por qué? Porque la gente lo llamó, porque la gente vio que era un culto lleno de fornicación, lleno de lujuria. Entonces la gente comenzó a sentirse bien. ¿Por qué? Porque los hacía sentir bien. Entonces, Baal Peor significa que lo prohibido lo hace permitido. Por ejemplo, para que tenga usted una idea de cómo eso se está mezclando en los tiempos de hoy. La Biblia dice, no pondrá el hombre ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre, en Deuteronomio 22:5. Pero viene Baal Peor y le dice a usted, miren, ¿qué pasa? Que Dios no es tan estricto. Y además, ese pantalón socado te queda bien. Y viene la otra con una minifalda arriba del ombligo. No, pues si Dios no es malo, Dios es bueno. Y además, pues, esa minifalda te queda bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Él. Eso es lo que hace Él. Permitir lo que Dios no ha permitido. Hacer lo que Dios no quiere que haga. Y ese es el problema que se ha dado. Entonces Él siempre lo va a abocar por esa situación. Permitir, hacer la iglesia permisiva, hacer con que usted pueda hacer lo que usted quiere en la iglesia. Baal Peor es un Dios que le permite que usted haga lo que quiere. No, si la muchacha puede venir con la ropa que quiere, el hombre puede venir con la ropa que quiere, y estamos bien, no hay ningún problema. Si Dios es amor, la Biblia dice, no te echarás con varón como con hombre. Es abominación, dice la Biblia. Levítico 18:22 lo dice así. Pero viene Baal Peor y le dice, mire, no, pues no se preocupe, como lo que está pasando hoy con la comunidad LGBT. Si Dios es amor y nosotros nos amamos, eso no tiene nada de malo. Entonces comenzamos a mezclar y a hacer un sincretismo religioso, y estamos saliendo de la religión verdadera, estamos saliendo de la adoración verdadera a una falsa adoración, creyendo que eso es avalado por Dios. Eso no es avalado por Dios. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a adorar a Dios, a servir a Dios, a honrar a Dios a la manera de Dios. Cuando llegaron al Moab, se dieron cuenta que Moab usted podía pecar. Se dieron cuenta que en Moab usted podía tener un amante e ir al culto. Se dieron cuenta que en Moab usted podía fornicar con el novio o con la novia, lo que fuera. Y viene el culto y Dios es perdón y Dios es amor, no hay ningún problema. Se dieron cuenta que en Moab usted cometía adulterio y viene corriendo al culto y trae tu ofrenda al altar, como dice ahí un canal por ahí, y trae tu ofrenda al altar y Dios se lo perdonaba. Entonces ellos les gustaron ese tipo de relación, les gustaron ese tipo de enseñanza, les gustaron ese tipo de iglesia, les gustaba ese tipo de adoración, pero no era una adoración verdadera.
¿Por qué? Porque facilitó la adoración al pueblo. Y por eso el pueblo se volvió de adorar a Dios y comenzó a adorar a algo que no era digno de adoración. Y eso fue creciendo, por más que el pueblo quiso, eso siempre estuvo entre el pueblo de Israel. Aunque hubo la matanza y todo eso, pero eso estaba sembrado. ¿Por qué? Porque había mujeres y niños, y los niños habían crecido en esos lugares. Porque decían que tenían que llevar las mujeres vírgenes. Sí, eran vírgenes, pero tenían 20, 30, 40 años de adoración a Baal, de adoración a... Entonces, cuando llegaban a casar, ellos en sus casas iban a hacer lo mismo. Por eso Jehová había dicho, mire, extermine todo, no deje nada. Y muchas veces nosotros, por querer quedar bien con alguien, permitimos muchas cosas que a la larga nos van a dañar a nosotros. Porque el pueblo comenzó a adorar lo que no era Dios y comenzó un sincretismo religioso. Y por eso Balaam predicaba por dinero, por eso Balaam profetizaba por dinero. Dice que ellos comenzaron a fornicar. Hay dos tipos de fornicación, la espiritual y la carnal. Por ejemplo, cuando yo voy a un culto extraño, por curiosidad, lo que sea, estoy fornicando. Tengo una fornicación espiritual. Cuando admiro a una imagen de algún Dios, de algún santo, de cualquier otra cosa, eso es una fornicación. No es un adulterio. El adulterio es cuando yo voy y comienzo a adorar a una imagen, cuando voy y comienzo a adorar a otro Dios. Eso es una fornicación, eso es un adulterio, cuando yo adoro a otro Dios. Veo una estatua, por ejemplo, de un santo, de un Dios de esos, de Buda, de no sé quién ahí, de oro, y voy a doblegar ante la estatua. Ese adulterio. La fornicación es cuando yo la veo y la admiro y todo eso. Como por ejemplo, usted tiene una novia, ¿va? Y de repente pasa otra muchacha y usted se queda con la boca abierta. ¿Quién le va a decir su novia a usted cuando sucede eso? Muchos le van a poner su boca ya no saber dónde. Eso se llama fornicación. El pueblo comenzó a fornicar, pero principalmente la fornicación sexual que tenía el pueblo, lo que no tenía el pueblo, entre el pueblo de Dios, comenzó a tener con el mundo. Comenzó a fornicar y comenzó a absorber los pensamientos y creencias paganas y ponerlos en lugar de los que Dios les dio. O sea, cuando usted fornica con el pueblo que no es de Dios, usted comienza a absorber los pensamientos, comienza a absorber las creencias y usted comienza a creer que las cosas se pueden porque ellos lo hacen así. Recuerde que nuestro Dios es Jehová de los ejércitos, no es otro Dios. Y Dios ha establecido a través de su palabra lo que nosotros tenemos que hacer, las leyes que tenemos que cumplir, porque tenemos que adorar a Él. A nosotros no nos importa si otra religión, si otros dioses lo permiten. Nosotros somos hijos de Dios. Y cada vez que vamos a la casa de Dios, no es para sentirme bien. Por ejemplo, viene una muchacha con una minifaldita, pongamos así, llega al culto, por ejemplo, en la iglesia. Y usted pregunta, mire, ¿y no tiene una ropa más adecuada? No, es que me siento bien con esa. El culto no es para usted, el culto es para Dios. No es para que usted se sienta bien, es para que Dios se sienta bien. Por eso el culto es un lugar de sacrificio. Nosotros nos sacrificamos. ¿Por qué? Porque no es fácil, por ejemplo, que usted vaya con una ropa, a veces uno va de traje en la iglesia. No es porque nos gusta, es porque Dios se lo merece. Es porque Dios se lo merece. Mire, pero ese pantalón socado me queda bien, yo me siento a gusto. Usted está adorando a su ego. Usted está adorando a su cuerpo, pero no está adorando a Dios. Pero la minifalda me queda bien. Sí, los hermanos dicen que queda bien. Le pregunte, los diáconos van a decir que excelente, está bien. Pero no está adorando a Dios, usted está adorando a usted mismo. Eso no es un sacrificio, es un falso sacrificio, porque ese sacrificio jamás llega a Dios. Porque a Dios nos vamos a sacrificarnos, a dar lo mejor a Dios. Cuando usted vea que hay iglesias que la gente llega bien vestida, que la gente llega, los hombres de traje, las mujeres de vestido y todo eso, se ve bonito todo eso. El problema es que aquí comenzó a hacerse un culto liberal. ¿Por qué? Un culto liberal es cuando te van a decir así, cuando usted peque van a decir, mire, no se preocupe, Dios es amor y nos perdona a todos.
Ay, como Dios es amor y nos perdona todo, aquí vamos a estar tranquilos sin ningún problema. Usted venga, con que no deje de venir, Dios hará la obra en su vida. Si está pecando, siga pecando sin ningún problema y deje que Dios se encargue de lo demás. O cuando un servidor tenía un amante en la iglesia y la gente dice, mire, no diga nada porque ese servidor es de los buenos ofrendadores de la iglesia y Dios va a hacer la obra. No hay que tocar ese punto. Una iglesia liberal que estaba en el pueblo adorando supuestamente a Dios, pero nunca habían adorado a Dios. Se hizo un culto liberal donde se inventan unciones para que la gente sienta algo, porque la gente hoy quiere sentir algo a base de ¿qué? De nada. Solo para decir que ahí se siente eso, ahí bailamos, ahí cantamos, y adoramos, tenemos una gran comilona y todo eso. ¿Qué es eso? El pueblo se mezcló con las mujeres de Moab y comenzaron a adorar a otros dioses en la casa de Dios. Porque el problema es que se hizo un sincretismo y la gente adoraba a Baal y a Jehová al mismo tiempo. Y hoy pasa lo mismo. Hay gente que adora hoy a Dios y a otros dioses. Adora a Dios, pero también adora mi pecado. Adoro a Dios, pero adoro a otras cosas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. Y eso fue lo que sucedió. El pueblo cayó en idolatría, cayó en pecado porque le gustó. Y eso comenzó a caminar con el pueblo. Fíjese que el pueblo entró a la tierra prometida. Pero ese tipo de adoración nunca fue extirpado del pueblo de Dios. Nunca fue extirpado. Estaba el templo. Las personas iban al templo y ya en los libros de los reyes usted va a ver una frase que repite mucho y la Biblia dice, pero los lugares altos nunca fueron quitados y la gente todavía adoraba en los lugares altos porque se hizo un sincretismo y eso comenzó a caminar a la par de Dios. Por ejemplo, hoy en día tenemos una cantidad de iglesias cristianas, ¿verdad? ¿Usted cree que todo lo que sucede en todas las iglesias son de Dios? Las adoraciones, las unciones, la unción del piscinazo, la unción del físico-culturista, la unción del cigarrillo, la unción de la escoba, la unción del vómito santo, la unción de la carcajada santa, la unción del cachetazo, y hay más. ¿Cree que eso es de Dios? ¿Por qué lo hace? Porque la gente se sienta bien. Para que la gente se sienta bien. El culto a Baal era un culto para la gente. ¿Y qué fue lo que dejó el culto a Baal peor? Un desenfreno sexual que nos afecta hasta el día de hoy. Porque este es el tropiezo más grande que tiene el pueblo de Dios y que hay en las casas de Dios. La sexualidad. Es desenfrenado eso. De pastores, obispos, profetas, evangelistas, apóstoles, servidores, hermanos, primos, cuñados, hermanastros, lo que sea. Eso entró una vez y nunca más se lo tiraron. Y es el pleito todos los días que tiene todas las iglesias. Porque lo dejaron entrar. Y nunca lo quisieron parar. ¿Por qué? Porque se sentía bien. Porque se sintieron a gusto con esto. Y sintieron que no era necesario eliminar ese cáncer que comenzaba. Entonces hoy usted puede entender que cuando Dios decía, mire, mate a hombres, mujeres y niños, es que Dios estaba preservando a su pueblo. Porque el pueblo de Dios había sido llamado a adorar a Dios, una adoración verdadera, lo cual los llevaría al cielo el día de mañana. Pero ¿cuánto del pueblo de Dios no fue al cielo por una fornicación? ¿Cuánto del pueblo de Dios no fue al cielo por una falsa adoración? ¿Y cuánto del pueblo de Dios que hay hoy en día no van a ir al cielo por tener una falsa adoración? Por tener una abominación creyendo que es adoración.
Mire el libro de Reyes. Vaya conmigo al libro de Reyes. Quiero platicar. Segundo de Reyes, el capítulo 12. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 12. Esa es una frase que repite constantemente en la Biblia. Segundo de Reyes, capítulo 12. Mire lo que dice el Señor en su palabra. En el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Vale. Algo que nos llama la atención aquí. La Biblia dice que el rey agradó a Dios. Que el rey había hecho todo, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero también dice que los lugares altos no fueron quitados. Los lugares altos comenzaron allá en Baal-peor, que la gente comenzó a mezclar, salir de la adoración verdadera a una falsa adoración, salir de la honra verdadera a una falsa honra. Entonces aquí tenemos el problema de los lugares altos. Era el lugar de la falsa adoración que había traído de Moab, pero se había hecho muy poderoso. Entonces el rey no lo podía quitar ya porque ya era muy fuerte. Por ejemplo, hoy en día, si yo le pregunto a usted, no religión, porque no existe religión. La religión es algo que el hombre creó. Dios nunca creó religión. La religión es un medio creado por los hombres para llegar a Dios. Es una religión. Por ejemplo, que puede tener religión cristiana, la religión católica, la religión de rock and roll, la religión de los bebedores de trago, la religión de los deportistas. Es una religión porque ellos creen eso, ¿va? Pero el problema aquí es, ellos habían traído ese tipo de adoración y se hizo muy fuerte. Si yo le pregunto a usted hoy, ¿cuál es la adoración verdadera hoy? ¿Cuál es la manera verdadera de adorar hoy? Todas las iglesias tenían una manera de adorar. Todas tienen una manera de adorar. Todos tienen una manera de ver las cosas, una cosmovisión de su religión, de su adoración, y según ellos es lo correcto porque el pastor lo dijo que es correcto. Hemos visto muchas sectas que se han suicidado, todas ellas, porque tienen una manera de ver las cosas, una cosmovisión de las cosas. Entonces, los lugares altos se habían hecho poderosos. Usted no puede diferenciar hoy en día una adoración verdadera de una falsa adoración. Usted no lo puede quitar. No lo puedo quitar de un país, pero puedo quitar de mi iglesia. Y establecer la Biblia como regla y decir, mire, esa es la adoración que Dios demanda. Está escrito en la palabra de Dios. No por números, no por fama, sino lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque el problema más grande que tuvo los reyes fue con el rey Salomón. Cuando el rey David adoraba, David había logrado quitar los lugares altos. El rey David quitó los lugares altos y estableció el tabernáculo. Hizo el templo para adorar a Dios. Lo decidió hacerlo. Vino Salomón y construyó el templo y todo eso. Después de construir el templo, vino Salomón y comenzó a adorar a los dioses de los montones de mujeres que tenía. Entonces, el hecho de que Salomón haya adorado a otros dioses sentó un precedente para los otros reyes. Porque Salomón construyó lugares altos. A Quemos, a Milcón, a Astarot y todo eso. Entonces, los reyes que vinieron después de Salomón no los quitaron. Porque Salomón era tenido como un gran rey.
Un hombre que habló con Dios y que Dios le dio la sabiduría a Salomón para hacer las cosas. Pero Salomón, al final de sus días, se perdió en la adoración. Salomón se descarrió del camino y comenzó a adorar a otros dioses, lo que lo llevó a Salomón a no entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque comenzó con algo pequeño. Comenzó con algo pequeño. Y él creyó que no lo iba a afectar. Entonces, después que hizo Salomón eso, cada rey, cada pueblo, cada uno buscó una forma de adorar a Dios, y eso es lo que sucede hoy en día. Hay gente que va a una iglesia, gente que va a otra iglesia, y mucha gente cristiana. Yo estoy en mi casa, estoy adorando a Dios, yo sé cómo adorar a Dios, yo sé cómo llevar las cosas. Cada quien tiene su forma de adorar a Dios, pero no están basados en la palabra de Dios. Y cuando usted explica algo con la Biblia, ellos refutan y creen lo que ellos quieren creer. ¿Por qué? Porque es lo que ellos logran ver, es lo que ellos logran entender. Entonces, al ver eso de Salomón, nos damos cuenta aquí la importancia de nuestro testimonio a familiares y amigos. Si somos hijos de Dios, si somos pueblo de Dios, debemos dar un buen testimonio para que la gente el día de mañana, cuando nosotros ya no estemos presentes, ellos puedan hacer lo mismo. Porque los reyes hicieron lo que hizo el rey Salomón, y los lugares altos no fueron quitados. Y la gente seguía adorando, y la gente seguía ahí realizando sus eventos, sus adoraciones y sus reuniones en los lugares altos. ¿Qué sucedió? Que formó en Israel un sincretismo religioso igual al que tenemos hoy en el cristianismo. La Biblia dice: adorar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Pero en muchos lugares se adora más el dinero que a Dios. ¿Cuál es el problema del sincretismo? Pongamos hoy en día en el pueblo cristiano. El problema del sincretismo religioso es que para que usted sea un cristiano, usted simplemente basta pasar al altar. No necesita un cambio o transformación en su vida. Y ese es el problema del sincretismo, que usted puede, por ejemplo, usted pasó al altar, usted recibió a Jesucristo, pero su vida sigue igual. Porque el sincretismo religioso no demanda cambios en su vida, Dios demanda cambios en su vida. Dios dice que escogió lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios. Pero para que yo pueda avergonzar a los sabios, yo tengo que hacerme sabio. Yo tengo que ser más inteligente que ellos. Yo tengo que tener algo extra que ellos no lo tengan. No es que me escogió como vil para que yo me quede vil, no. Si Dios me llamó cuando yo era un borracho, no significa que yo voy a seguir siendo borracho, no. Si Dios me llamó cuando yo era un analfabeto, no significa que yo voy a quedarme siendo un analfabeto toda mi vida. Voy a estudiar, voy a cambiar mi forma de ser, mi forma de vestir, mi forma de hablar, para que el sabio reconozca que Dios ha hecho milagros en mi vida. ¿Qué fue lo que la gente le dijo de Pedro? ¿Y no son estos gentes del vulgo? Y mire cómo hablan. Sí, hubo una transformación, hubo un cambio. Entonces, en el sincretismo, la gente no necesita cambiar. Y hay mucha gente hoy en el pueblo de Dios que van a las iglesias, tienen años de estar en las iglesias y no han cambiado sus vidas. No han cambiado su forma de ser. No ha visto una transformación en sus vidas, pero ellos dicen que están adorando a Dios. Vive un sincretismo religioso. Y también, ¿cómo puede eso ser así? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Yo me pregunto, si el rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero nunca quitaron los altares altos, los lugares altos, nunca quitó el sincretismo religioso, hay dos cosas. Una, que el rey dio un testimonio de cómo hablar, de cómo vestir, de cómo caminar y de cómo adorar a Dios.
Eso. Porque dice que el rey hizo lo recto. Entonces él dio un buen testimonio, enseñó a la gente cómo, y la gente tomó la decisión de ir al templo o ir al lugar alto. Porque yo lo puedo leer la Biblia a usted, lo puedo explicar a usted, pero la decisión la tiene usted. Igual en los tiempos de la política. Vienen los candidatos y te regalan ahí un lapicero, te regala un delantal, algunos una camisa vieja, algunos una camisa de a peso, algunos un delantal, algunos 2 pedazos de jabón de Cuchi todavía, para que usted vote por ellos. Pero la decisión a la hora de votar la tiene usted cuando llegue a la casilla. Cuando llegue usted, solo está usted y su lapicero se agarra y usted aquí marca. Entonces, ¿cuál es el problema? Bien, el culto a Jehová Baal, porque usted está adorando a dioses, en el que la gente creía. ¿Qué creía la gente? Que al realizar ciertas cosas estaban adorando al verdadero Dios. Por ejemplo, usted ya vio a aquellas personas que hacen sacrificios. Por ejemplo, hay gente que creen que tiene que subir las escaleras de rodillas para que Dios los perdone, ¿va? ¿Sí? Hay gente que camina kilómetros para que Dios los perdone, van caminando de rodillas para que Dios los perdone. Hay hermanos cristianos que creen que tienen que dar tanto de ofrenda al pastor o tanto de ofrenda a la iglesia para que Dios los perdone. Cada quien tiene su cosa. Muchos creyentes creen que al servir pueden pecar, que su pecado será condenado. Sincretismo. Y usted ha visto mucho eso. Hay muchos hermanos que sirven a Dios, viven en pecado y dice que Dios, y creen ellos que Dios les va a perdonar porque ellos están sirviendo a Dios en la casa de Dios. Un sincretismo religioso. Le están enganchando. Y usted cree que está en lo correcto. Solamente te están enganchando. ¿Por qué? Porque ellos creen que pueden hacer eso. Y hemos visto hoy en día, por eso hay un enfriamiento total en el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios cree que va a ir al cielo porque ya aceptó a Jesucristo. Hermano, si no hay un testimonio en su vida, si no hay una demostración de lo que Dios ha hecho en su vida, si la gente no puede palpar a Cristo en su vida, lo siento mucho. El infierno estará lleno de cristianos. El infierno estará lleno de cristianos. Porque no están conscientes de que su adoración es corrupta. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de las personas que se visten en las iglesias para agradar a ellos y no a Dios. Cuando usted llega a adorar a Dios, su adoración en la iglesia es una adoración corrupta porque no va a Dios, no va dirigida a Dios. Si yo soy una persona que vive en pecado, pero soy un buen evangelista, mi adoración a Dios, yo vengo a adorar y levanto las manos, es una adoración corrupta, no la recibe Dios. Porque no lo hago para Dios, yo hago para que Dios cubra mis pecados, que Dios bendiga mi pecado. Entonces es una adoración corrupta, porque yo estoy corrompido. Y si yo estoy corrompido, para poder adorar a Dios, la Biblia dice que tengo que limpiarme. Pero como me encanta el culto a Baal, yo vivo en corrupción, pero quiero que Dios me bendiga. ¿Y qué es lo que sucede? Que en muchos lugares comienzan a practicar una abominación, creyendo que es una adoración. ¿Por qué abominación? Porque hacen cosas que Dios no lo van a aceptar y Dios no lo va a tolerar. Es abominable a Dios. Y ellos creen que es una adoración que Dios lo acepta y que grite. Hace poco estaba viendo esa unción de remolino que a mí me dio mucha risa. Que el pastor le guinda del cuello de la pastora y ahí comienzan los dos, dan media vuelta y toda la iglesia bailando así al ritmo de a saber qué.
Y ellos, según ellos, están adorando a Dios. Y es una abominación a Dios. Porque la casa de Dios es un lugar donde llegamos a adorar a Dios, a bendecir a Dios, a exaltar a Dios, no a hacer relajo. Porque el rey hizo lo correcto, explicar al pueblo. Mire, aquí yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte, dijo Jehová. Y escoja la vida para que viva. Si quieren morir, escoja la muerte. Y eso lo dijo Dios. Dios no quitó nada. Dios simplemente le mostró lo bueno y lo malo, lo correcto y lo falso. Porque el rey dio un ejemplo al pueblo de cómo caminar en el evangelio. Y la pregunta es, ¿dónde adoras tú? ¿Dónde adoras? Porque habían dos lugares, el templo y el lugar alto. Los verdaderos adoradores van al templo a adorar. Los verdaderos adoradores ayunan, vigilan, sacrifican y demuestran el amor de Dios. Y se nota el amor de Dios en sus vidas. Los falsos adoradores, o los moabitas, los que adoran a Baal peor, ¿dónde van? Son cristianos, sí, pero van al estadio cuando hay algún concierto, cuando hay algún evento, van a los conciertos cristianos, ahí cantan y saltan y todo eso. No estoy diciendo que es malo ir a un concierto cristiano, no, pero ellos solo van a estos. Nunca van a las iglesias, no van a las iglesias. No ayuna, no vigila, no sacrifica, no ora. Siempre están peleando y no notan el amor de Dios en sus vidas. Pero van donde va Vicente. Van donde va Vicente. Aquí va la multitud, aquí vamos nosotros. Pero ellos no se sacrifican para Dios. Porque la vida cristiana, quiero o no, es una vida de sacrificio. Usted va a sacrificar su bienestar para que Dios sea bendecido. No es para que Dios me bendiga, no, para que Dios sea bendecido y el diablo no tenga de qué hablar de Dios. ¿Dónde está usted adorando? ¿Dónde está usted adorando? Mire, hermano, es tiempo que decida lo que quieres. Si su adoración no es verdadera, si siente que su adoración no llega a ningún lugar, si siente que tiene la adoración de Balaam, es tiempo de cambiar. Dios quiere cambiar su vida, Dios quiere cambiar su forma de ser. Dios no quiere que vaya a correr con la misma suerte que Balaam, que comenzó con Dios y terminó con el diablo. Un hombre que fue llamado por Dios a predicar la palabra de Dios, hablaba con Dios y terminó en el infierno. Por un sincretismo, por aceptar cualquier tipo de adoración. Recuerde, como pueblo de Dios, puede que aceptemos algunas cosas porque es de humano, pero Dios no la acepta y lo vamos a hacer saber. Porque no estamos llamados a tolerar ciertas cosas, no estamos llamados a permitir ciertas cosas, somos llamados a adorar a Dios sobre todas las cosas. Dios es el centro de nuestra adoración. Es tiempo que decidas. Si quieres seguir en su sincretismo religioso, sígalo y que le vaya bien. Pero permita que la gente que quiera adorar al verdadero Dios, adore al verdadero Dios, sin engaño, sin tropiezo. Porque Dios está a las puertas y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Padre, gracias, oh Dios, por tu amor, gracias por tu bondad, oh Jesús, y gracias por tu misericordia, oh Padre celestial. Te alabo, Dios, te bendigo y te glorifico, Todopoderoso, y te suplico a ti que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando en nuestros corazones, oh Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Si esta palabra ha tocado su corazón en ese momento, quiero invitar a usted que pueda abrir su corazón a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Quiero hacer una oración para que usted pueda repetir conmigo y Jesús venga a vivir a su vida y venga a transformar su vida. Repita conmigo de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Por Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Tu amigo yo soy.
Hamahashanda. So not even death can shake us. The victor has won. Now heaven has come, and you're taking us higher. And now you're taking us